Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, el rincón donde desciframos los entresijos del mundo del espectáculo turco, donde analizamos cada mirada, cada rumor y cada movimiento de nuestras estrellas favoritas. Estoy emocionadísima de tenerlos hoy aquí conmigo. Y hoy prepárense porque traemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom Can Yaman de Method Demir. Agárrense fuerte a sus asientos porque, como ya habrán visto en el título, tenemos una bomba de información que nos llega directamente desde el futuro, sí, desde el mismísimo 6 de agosto de 2025. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de estar al día con todo lo que sucede en el universo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y chismes jugosos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, la historia de Can Yaman y de Method Demir es una de esas que nos ha mantenido al borde del asiento durante años. Su química en Erkencicus pájaro madrugador fue, seamos honestos, de otro planeta. La conexión que transmitían en pantalla era tan palpable que era imposible no preguntarse si esa chispa también existía fuera de ella. Los rumores de un romance florecieron como rosas en primavera, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y sus interacciones llenas de cariño. La manera en que se complementaban, la forma en que Can defendía a Sanem con una mirada, la dulzura con la que Demet respondía a los gestos de Can, era algo que te hacía suspirar y creer en el amor verdadero. Recordemos esos momentos icónicos, la primera vez que Sanem y Can se besan a oscuras en la ópera, ese momento mágico donde la conexión es innegable. O la escena en la cabaña, rodeados de naturaleza, donde se confiesan sus sentimientos. O qué tal la reconciliación en el faro con el mar de fondo y un Can completamente vulnerable rogándole a Sanem una segunda oportunidad. Cada escena era una joya, un pedacito de cielo para los amantes de las telenovelas románticas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de nuestros sueños. Después de Erkencicus, sus caminos se separaron. Can Yaman emprendió una carrera internacional, conquistando corazones en Italia y otros países con su carisma arrollador. Vimos cómo se sumergía en el idioma italiano, cómo se adaptaba a una nueva cultura y cómo, poco a poco, se convertía en un ícono en la península itálica. Su participación en Viola come il mare demostró que su talento no tenía fronteras y que podía conquistar cualquier público con su encanto natural. Method Demir, por su parte, continuó brillando en Turquía, protagonizando exitosas series y demostrando su talento camaleónico. La vimos en Dodu Uneb Kaderindir, un drama intenso que exploraba temas de familia, destino y amor. Demet demostró que no solo era una reina de la comedia romántica, sino que también podía interpretar roles complejos y conmovedores. Su versatilidad como actriz la consolidó como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Ambos siguieron adelante con sus vidas, incluso encontrando el amor en otras personas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, aunque parecía sacado de un cuento de hadas, lamentablemente no duró. La boda fue un evento grandioso con celebridades de todo el país reunidas para celebrar el amor de la pareja. Parecía que Demet había encontrado a su príncipe azul, pero el destino tenía otros planes. El divorcio fue un golpe duro para la actriz, pero demostró una gran fortaleza al seguir adelante con su vida y su carrera. Can, por su parte, estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que generó mucha expectación mediática pero que también llegó a su fin. Su romance fue un torbellino de flashes y portadas de revistas. La pareja parecía inseparable, viajando por el mundo y compartiendo momentos románticos en las redes sociales. Sin embargo, la presión mediática y las agendas apretadas terminaron por desgastar la relación, y el compromiso se rompió dejando a muchos fans con el corazón roto. Y aquí es donde la historia se pone interesante, amigos míos. Porque, según la información que nos llega desde el futuro, desde ese 6 de agosto de 2025 que está a la vuelta de la esquina, Can Yaman y Method Demir estarían, redoble de tambores trabajando juntos de nuevo. Sé lo que están pensando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Respiren profundo. Todavía no tenemos todos los detalles, pero la fuente que nos ha proporcionado esta información, y créanme, es una fuente de confianza, asegura que se trata de un proyecto televisivo de gran envergadura, una producción ambiciosa que reunirá a estas dos superestrellas en la pantalla chica una vez más.
No estamos hablando de un cameo, ni de una aparición especial en un evento. No. Estamos hablando de un proyecto completo, una serie que les dará el protagonismo que se merecen y que explotará al máximo su química inigualable. Imaginen la escena. Khan y Demet años después de Erkencicus con más experiencia, más madurez y probablemente con una química aún más explosiva. La sola idea me pone la piel de gallina. ¿De qué tratará la serie? ¿Será una comedia romántica al estilo de Erkencicus? ¿O se aventurarán en un género diferente, quizás un drama intenso o un thriller lleno de suspense? Las posibilidades son infinitas y la expectación es, lógicamente, altísima. Los fans de Can Yaman de Özdemir, que nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, están literalmente al borde del colapso nervioso. Las redes sociales están que arden con teorías, peticiones y deseos de que esta noticia sea real. Hashtags como #Candem Reunion 2025 y #Erkencicus Forever se han convertido en tendencia mundial, demostrando el fervor de los fans por esta posible colaboración. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí para alimentar esa llama, para analizar cada pista y para mantenerlos informados de cada novedad que surja al respecto. Ahora bien, seamos realistas. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Khan, Demet o de alguna productora involucrada, esta información debe tomarse con pinzas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una fuerza ensordecedora. Además, no olvidemos que el silencio a veces es más elocuente que las palabras. El hecho de que ni Khan ni Demet hayan desmentido los rumores de manera contundente podría ser una señal de que algo se está cocinando a fuego lento. Además, hay algunos indicios que podrían respaldar esta teoría. En los últimos meses, tanto Khan como Demet han expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos que les permitan explorar nuevos registros interpretativos. Khan ha manifestado su interés en roles más complejos y desafiantes, mientras que Demet ha hablado de la importancia de contar historias que tengan un impacto social. También han hablado de la importancia de conectar con el público a través de historias auténticas y emotivas. Y seamos sinceros, pocos actores pueden generar tanta conexión como Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Otro factor a tener en cuenta es el creciente interés de las plataformas de streaming por las producciones turcas. Netflix, Amazon Prime Video y otras compañías están invirtiendo fuertemente en series y películas turcas, conscientes del enorme potencial de este mercado. Series como The Protector, Atiye y Fatma han demostrado que las producciones turcas pueden alcanzar una audiencia global y generar un gran impacto. Es muy posible que este nuevo proyecto de Khan y Demet esté destinado a alguna de estas plataformas, lo que explicaría el secretismo que lo rodea. Las plataformas de streaming suelen ser muy celosas con sus proyectos, y es común que mantengan los detalles en secreto hasta el último momento para generar expectación y sorpresa. También es importante recordar que a pesar de sus caminos separados, Khan y Demet siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han hablado el uno del otro en términos elogiosos, reconociendo el talento y el carisma del otro. Incluso han llegado a coincidir en algunos eventos públicos, aunque siempre han evitado posar juntos para evitar alimentar aún más los rumores. Su relación, aunque no romántica, siempre ha estado marcada por el respeto y la admiración mutua. Pero, ¿y si todo este tiempo han estado planeando en secreto su regreso triunfal? ¿Y si han estado esperando el momento adecuado, el proyecto perfecto, para volver a encender la chispa que enamoró a millones de personas en todo el mundo? Quizás han estado negociando en secreto con alguna productora, buscando el guión perfecto que les permita explotar al máximo su potencial. Quizás han estado esperando a que sus agendas se alineen para poder embarcarse juntos en esta nueva aventura. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la pantalla es una idea que nos llena de ilusión y esperanza. Una idea que nos recuerda que a veces los sueños se hacen realidad, incluso los más imposibles. Una idea que nos transporta de nuevo a esos momentos mágicos que vivimos viendo Erkencicus, y que nos hace creer en el poder del amor y la conexión humana. Y mientras esperamos ansiosamente más noticias sobre este proyecto misterioso, aprovechemos para recordar los mejores momentos de Khan y Demet en Erkencicus. Reviamos sus escenas más románticas, sus diálogos más divertidos y sus miradas más intensas. Recordemos por qué nos enamoramos de su química, porque nos emocionamos con su historia de amor y porque seguimos soñando con verlos juntos de nuevo.
Organicemos maratones de Erkenci-Kus con nuestros amigos y familiares, compartamos nuestros momentos favoritos en las redes sociales y sigamos alimentando la llama del amor Can Yaman Demet Özdemir. Porque al final, lo que realmente importa es la magia que Can Yaman y Demet Özdemir son capaces de crear cuando están juntos en la pantalla. Una magia que trasciende la ficción y se convierte en una experiencia real, una experiencia que nos conecta con nuestras emociones más profundas y nos hace creer en el poder del amor. Una magia que nos hace soñar con un mundo donde los finales felices son posibles y donde el amor verdadero siempre encuentra su camino. Así que mis queridos amigos, mantengan la calma, respiren hondo y crucen los dedos. El 6 de agosto de 2025 está a la vuelta de la esquina, y quién sabe, quizás ese día seamos testigos del regreso más esperado de la televisión turca. Yo por mi parte estaré aquí lista para contarles todos los detalles y para celebrar junto a ustedes este momento histórico. Prepararé palomitas, decoraré el estudio con motivos turcos y estaré lista para transmitir en vivo el gran anuncio. Será una fiesta que no se pueden perder. En resumen, hoy les trajimos una noticia bomba directamente desde el futuro. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos nuevamente en un proyecto televisivo que saldría a la luz el 6 de agosto de 2025. Si bien aún no hay confirmación oficial, la fuente es confiable y existen algunos indicios que respaldan esta teoría. La expectación es máxima. No olvidemos que la esperanza es lo último que se pierde, y que en el mundo del espectáculo todo es posible. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les parece esta noticia. ¿Creen que es real? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica al estilo de Erkenci-Kus? ¿Un drama intenso que explore temas profundos? ¿Un thriller lleno de suspense que les mantenga al borde del asiento? Quiero leer sus opiniones. No se corten y déjenme saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Prometo que les traeré más noticias bomba, más análisis profundos y más chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Que tengan un día lleno de amor y telenovelas turcas. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet.